Descubierto, el increíble regalo oculto que transformó la vida del billonario en 30 días. Joaquín, un albañil de 50 años, miraba con anhelo el cielo azul sobre su pequeño pueblo en México, sintiendo el peso de sus sueños marchitos aplastando su pecho. Su vida, una rutina monótona, se había consumido en sacrificios constantes por su familia. Pero aquel día, mientras subía al desván de su abuelo fallecido, una caja polvorienta captó su atención. Sin saberlo, estaba a punto de desenterrar el secreto que cambiaría su vida para siempre. Con manos temblorosas, Joaquín abrió la caja. Entre viejos libros y herramientas olvidadas, un plano deteriorado de un edificio emergió. La tinta se desvanecía, pero su esencia, su propósito, aún brillaba. A su lado, una carta amarillenta reveló la historia oculta de su abuelo, un arquitecto prometedor que había renunciado a sus sueños por el bienestar de su familia. El descubrimiento golpeó a Joaquín como un rayo en la noche, una chispa de esperanza que chisporroteaba contra la oscuridad de su existencia. Sin embargo, los ecos del sacrificio de su abuelo resonaban fuertes en su mente. ¿Podría él, también, dar un paso hacia un sueño que había enterrado profundamente? Dudar de sí mismo lo atormentaba, como un grillete que le advertía de los riesgos que implicaba seguir ese camino. La presión de ser el pilar de su hogar lo amarraba a lo conocido, mientras su corazón anhelaba lo imposible. La arquitectura, un mundo reservado, parecía un paraíso distante, lleno de prejuicios y críticos a la espera de fallos. Mientras su mente se debatía entre el deseo y el deber, una llamada le trajo un destello de esperanza, su viejo mentor, un arquitecto respetado que había sido su guía en años pasados. La conversación fue un vistazo a aquel faro de inspiración que lo había iluminado en la juventud. Pero la posibilidad de participar en el concurso arquitectónico renacía ante él como un fuego incontrolable. Joaquín sintió que el destino lo estaba empujando hacia un camino que lo cambiaría para siempre. Aún así, una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos. Los jueces del concurso, antiguos colegas de su abuelo, nunca lo habían apoyado y, al contrario, habían mirado con desprecio su renuncia a la arquitectura. ¿Podría Joaquín ser suficiente? Se encontraba en un mar de inseguridades y preguntas sin respuesta. ¿Qué pensarían de él? La angustia lo envolvía, al intentar avanzar, la imagen de su abuelo sacrificándose le susurraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El reloj marcaba los días, los momentos sintiéndose eternos mientras Joaquín se enfrascaba en el proyecto. Cada trazo sobre el papel era una batalla, un enfrentamiento entre su ambición y las voces del pasado. La presión lo consumía, y en la quietud de la noche, podía sentir todo el peso de su historia familiar sobre los hombros. Cada error, cada duda, amenazaba con derrumbar el edificio de sueños que comenzaba a erigir, ladrillo a ladrillo. Cuando el día del concurso finalmente llegó, el ambiente se sentía cargado, su corazón palpitaba al compás de las miradas que lo examinaban. No solo competía por un premio, sino por una forma de reafirmar su vida, por un camino que reivindicara lo que una vez había querido. Con el aire denso a su alrededor, decidió que ya no podía mirar atrás. Era tiempo de construir no solo un proyecto, sino su propia identidad en un mundo que parecía negársela. En ese instante, la ansia de reivindicación floreció dentro de él, y la pregunta que lo atormentaba se presentó nuevamente: ¿sería suficiente su pasión para derribar el peso del pasado? El eco de sus pensamientos aún resonaba en su mente como un tambor martillando en un campo de batalla interno. Joaquín se encontraba frente a una mesa repleta de diseños y bocetos, algunos de ellos repletos de garabatos que reflejaban más sus miedos que su visión. Sin embargo, en las horas previas a la presentación, una chispa de claridad comenzó a iluminar su mente. Las imágenes de edificios tan distintos como sus sueños danzaban ante sus ojos, dibujando un camino en el aire que solo él podía ver. La arquitectura no era solo una forma de arte, era un método para expresar su identidad, las historias no contadas de su familia y la tristeza de su abuelo. Mientras organizaba sus papeles, un silencio abrumador lo invadió, solo interrumpido por el ocasional susurro del viento que acariciaba la ventana. Aquella calma le hizo cuestionar su decisión de presentar el proyecto. ¿Acaso todo su esfuerzo había sido en vano? Pero entonces recordó las palabras de su mentor: cada diseño tiene vida propia, Joaquín. Deja que hable por ti. Esa revelación le dio nuevas fuerzas. Él no solo competía contra su familia y sus expectativas, estaba enfrentándose a un lienzo en blanco que le ofrecía la posibilidad de renacer. Una profunda respiración lo ancló en el presente.
Joaquín comenzó a preparar su discurso, decidido a contar la historia detrás de cada línea, cada nombre, cada forma. Era un momento decisivo, uno que definía no solo su carrera, sino su legado. La arquitectura se convirtió en su refugio, y aquellas estructuras en su testimonio. Las miradas de los jueces se sentían como cuchillos, pero en vez de dejarse vencer por la duda, canalizó la energía en cada palabra. Al hablar de la renuncia de su abuelo, sus ojos brillaban con la emoción de la verdad. Narró la historia de sueños sacrificados y el valor de enfrentar un pasado que lo había atormentado durante tanto tiempo. Hoy, no solo presentó un diseño, presentó una tradición redimida. Este proyecto es un homenaje a quienes me enseñaron que rendirse no es una opción, proclamó, su voz llena de autoridad. Los murmullos en la sala se transformaron en una inquietante pausa. Joaquín sintió que el tiempo se detenía, y en ese momento, se dio cuenta, no importaba lo que pensaran de él. Había encontrado su voz y eso era suficiente. La mirada de los jueces se tornó en curiosidad, y un par de ellos asintieron levemente, una señal de aprecio que lo alentó aún más. Sin embargo, a medida que concluyó su presentación y recibió aplausos que resonaban agridulces, Joaquín se sintió a la vez triunfante y vulnerable. La incertidumbre sobre el resultado continuaba asumiendo formas horribles en su mente. ¿Sería suficiente lo que había construido con su pasión para callar no solo las voces críticas, sino también las dudas internas que todavía se cernían sobre él? Mientras salía del escenario, un juez se acercó a él, su rostro grave. Joaquín, fuiste valiente al compartir tu historia. Pero me temo que enfrentaremos desafíos. Este concurso podría abrir puertas, pero también llevarte a un terreno aún más tempestuoso, le advirtió. Palabras que parecieron un eco de lo que había sentido desde el principio. Joaquín apretó los puños. La incertidumbre lo invadía, pero por primera vez, no se sentía impotente ante ella. Había comenzado a construir no solo un futuro, sino un camino para desafiar los límites que se le habían impuesto. Cuando salió de la sala, una decisión se dibujó en su mente, estaba listo para construir su propio destino, aun con las fuerzas en contra. Pero aún no se había enfrentado a la mayor prueba de todas. La verdadera prueba estaba por llegar. ¿Y si los recuerdos de su abuelo, que habían sido su motor, se convertían en su prisión? La mirada del juez lo seguía como un presagio de lo que vendría. Su corazón latía, mientras cada paso lo acercaba a un precipicio donde las revelaciones lo estaban esperando. Joaquín se encontró fuera de la sala, el eco de su propia voz todavía resonando en su mente. La adrenalina comenzaba a ceder, y con ella, una extraña mezcla de ansiedad y expectativa lo envolvía. Había sido honesto, había mostrado su verdad, pero esa sinceridad también lo exponía a los juicios ajenos. Comenzó a caminar, cada paso más decidido que el anterior, mientras las sombras de sus dudas intentaban atrapar su mente. La advertencia del juez reverberaba, te enfrentarás a desafíos. Aquellas palabras no solo eran un presagio, eran un reto que lo empujaba hacia un abismo de autodescubrimiento. En lo más profundo, Joaquín sabía que había que enfrentar sus propios demonios, los miedos que había arrastrado durante años. Con el proyecto presentado, ahora venía la fase más crucial, la reinvención de su propio ser, un proceso que prometía tanto dolor como crecimiento. Decidió a tomar el control de su vida, se adentró en la bulliciosa ciudad, donde las luces de neón iluminaban el asfalto como un mapa de posibilidades. Cada edificio, cada estructura, cada sombra vagabunda a su alrededor le hablaba de las historias que anhelaban ser contadas. Pero esta vez, en lugar de sentir presión, Joaquín percibía un desafío estimulante. ¿Qué pasaría si pudiera hacer de su vida una obra maestra, un reflejo de sus aspiraciones más profundas y de su legado familiar? Al regresar a su estudio, se sentó frente al lienzo en blanco que había comenzado a convertir en su laboratorio de ideas. Tomó un lápiz, las manos algo temblorosas, pero la incertidumbre de su corazón se transformó en determinación. Empezó a esbozar nuevos diseños, personalizando cada trazo con las historias de su abuelo, los sacrificios de su familia, y la lucha por mantener viva la memoria de aquellos que lo habían precedido. Con cada línea, se sentía más fuerte. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaba, los recuerdos de la crítica y las voces desalentadoras se infiltraban en su mente, amenazando con desviar su curso. ¿Y si nunca sería suficiente? ¿Y si el mundo seguía juzgándolo por su elección de carrera? Esos pensamientos lo abordaban con la fuerza de un torrente, pero en lugar de sucumbir, comenzó a tomar notas de cada duda, cada temor. Los transformó en parte de sus nuevos diseños, una especie de terapia que le permitía enfrentarse a su propio caos emocional. A través del arte, descubrió que también podía dar voz a sus inseguridades, convirtiéndolas en algo tangible. En ese proceso, se percató de algo crucial, sus temores, en lugar de ser una carga, podían ser el impulso que lo llevaría a innovar. Al implementar ese enfoque en sus presentaciones, Joaquín se sentía más liberado, más auténtico. Se estaba convirtiendo en un arquitecto no solo de edificios, sino de su propia narrativa.
Sin embargo, no todo era color de rosa, la presión externa seguía aumentando. Los plazos para presentar sus nuevos diseños a los jueces del concurso se acercaban rápidamente, y con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Esa mezcla de emoción y temor lo mantenía alerta, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla estaba dentro de él. El último día, cuando se prometió la gran presentación de su nuevo concepto, Joaquín sopesó sus avances y fracasos. Había recorrido un camino de descubrimiento, pero las sombras todavía rondaban, amenazando con empañar su progreso. ¿Sería capaz de presentar su verdadero yo al mundo? ¿Podría al fin reconciliar el legado de su abuelo con su deseo de ser un arquitecto auténtico? Mientras corría hacia el lugar del evento, su corazón palpitaba con fuerza. Cada paso retumbaba como un tambor en su pecho, marcando su determinación de enfrentar aquel desafío final, el que podría definir su vida. Pero cuando llegó, se encontró no solo con el juicio de las miradas ajenas, sino con la inesperada aparición de un rostro conocido en la multitud, su madre, cuya aprobación siempre había sentido distante. Su presencia lanzaría un nuevo dilema a su ya eclipsada confianza. ¿Sería capaz de sostenerse firme en sus convicciones con ella y? La tensión se palpaba en el aire, mientras Joaquín se preparaba para la confrontación final, no solo con el jurado, sino con sus propios temores y la historia familiar que lo había seguido de cerca. Joaquín respiró hondo mientras ajustaba su chaqueta. La multitud bulliciosa vibraba a su alrededor, pero su mente se sentía extrañamente aislada. Los murmullos que antes lo llenaban de incertidumbre ahora se transformaban en un mar de oportunidades. A medida que los pasos lo llevaban más cerca del escenario, su conciencia se expandía, sumergiéndose en el ruido interno de su lucha personal. Era su momento. La mirada de su madre lo atravesó como un rayo. Sabía que eso podría hacer tambalear toda su preparación, la imagen de ella lo conectaba con sus propios temores de acabar siendo una decepción. Su rostro expresaba apoyo, pero él conocía el peso detrás de esa expresión. Se sintió vulnerable, como un arquitecto que exponía su obra a críticos intransigentes. Pero debía avanzar. No había vuelta atrás. Se concentró en el propósito de su presentación, la fusión de su legado familiar y su deseo de innovar. Comenzó su exposición, manteniendo un contacto visual firme. Con cada palabra, destilaba la esencia de su proyecto, iluminando no solo las estructuras físicas que había diseñado, sino también el trasfondo emocional que representaban. Hablaba de su abuelo, de su tenacidad y sueños, y de cómo esas historias se entrelazaban con su propia vida. Mientras lo hacía, el enfado contenida de años de inseguridades se evaporó. Se violentó revelarse completamente, mostrando sus temores como una parte inevitable de su trayectoria. Cada diapositiva era un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba construir. Observó las reacciones del jurado y, para su asombro, comenzó a notar sonrisas y asintiendo gentilmente. Era un lenguaje universal el que había creado, transparía autenticidad. El discurso culminó con una invitación a todos a reflexionar sobre la propia autenticidad, incitándolos a abarcar sus demonios. Ya no eran sombras, ahora quedaba claro que eran sus aliados en la creación. La sala lo recibió con aplausos que resonaban como un tributo a su valentía. Pero, era suficiente. La imagen de su madre permanecía presente, evaluando cada movimiento suyo. Al abandonar el escenario, una mezcla de miedo y esperanza se entrelazó en su pecho. Sintió que había dado un paso hacia la libertad, pero la aprobación de su madre dependía de algo más. Con su mirada fija, una chispa de determinación lo iluminaba. Todo su viaje, cada lucha, lo había preparado para este instante. Era posible que, al mostrar su verdad, también encontrara la aceptación que siempre anheló. Joaquín tomó la decisión consciente de acercarse a ella. Cruzando el pequeño espacio entre ellos, su corazón comenzaba a tambalear. Las palabras se amontonaban en su mente, pero el mensaje era simple: he luchado por ser yo mismo, por reconciliar quién soy con lo que se espera de mí. Sin embargo, antes de que pudiera articular la oración, su madre le habló primero, su voz temblorosa, revelando un aspecto que él nunca había considerado. Estoy aquí porque quiero entender, dijo. Ante esa revelación, Joaquín se sintió elevado, pero a la vez graduado en incertidumbre. ¿Entender qué? No pudo evitar preguntarse mientras sus emociones comenzaban a colisionar. Se encontró en un punto crucial de su existencia. Las preguntas que su madre había planteado se colaban en su mente: ¿qué necesitaba realmente ella para sentirse completo? ¿Y si había más por descubrir en esa relación que había mantenido en un limbo de expectativas? Mientras él y su madre se miraban, Joaquín mostró una faceta de su ser que nunca había compartido. La conexión entre ellos podía ser el inicio de una sanación profunda, no solo para él, sino para ambos. Tenía en la cabeza una nueva idea, pero antes de formularla, la voz del jurado resonaba de nuevo en su mente. Te enfrentarás a desafíos. Esa advertencia volvía a cobrar sentido, y un nuevo deseo de confrontar no solo sus miedos, sino los de su madre brotaba dentro de él.
Estaría dispuesto a revelar el verdadero significado detrás de todo lo que había creado. Mientras esas preguntas lo abrumaban, una insólita sensación de claridad invadía a Joaquín, un nuevo capítulo se gestaba en su vida. La mirada de su madre era solo el principio de un proceso que podría cambiar su narrativa para siempre. ¿Qué pasaría si esos secretos ocultos salían a la luz, revelando tesoros inesperados que pudieran transformar sus vidas? Y justo en ese momento, alguien en la multitud se levantó, interrumpiendo la tensión. Era un viejo conocido, alguien del pasado que traía consigo viejos rencores y revelaciones inesperadas. El viejo conocido se acercó como una sombra familiar que Joaquín había creído desterrar. Era Gabriel, un amigo de la infancia que había tomado caminos diferentes y, por tanto, había dejado de ser una presencia constante en su vida. Durante años, albergó una mezcla de admiración y envidia hacia él. Sus ojos, oscuros como el abismo, parecían buscar algo en Joaquín que no podía definir. ¿Qué haces aquí, Gabriel? Joaquín logró preguntar, conteniendo una mezcla de frustración y curiosidad. Podía sentir que cada palabra de su antiguo amigo era una invasión a su momento de vulnerabilidad. La ansiedad se intensificó, aquello iba más allá de una reunión casual entre viejos amigos. Las miradas de todos se volvieron hacia ellos. La sala, antes llena de aplausos, ahora se convertía en un escenario de incómoda expectativa. Gabriel sonrió, pero era una sonrisa cargada de insinuaciones. No podía perderme esto. Tu presentación es impresionante. Te has convertido en alguien importante, Joaquín. Joaquín sintió una punzada en su interior, pero no estaba dispuesto a dejarse arrastrar por las viejas dinámicas. No se trata de eso, replicó, antes de pensar detenidamente en su respuesta. Se trata de ser fiel a uno mismo. Gabriel se encogió de hombros, como si la sinceridad de Joaquín no tuviera peso. Fiel a uno mismo, interesante concepto. Dime, ¿tú realmente crees que la gente te acepta como eres? Las palabras de Gabriel lo golpearon como un balde de agua fría. Por un momento, su mente titubeó. La pregunta se sentía como un eco de las inseguridades que había trabajado arduamente para enfrentar. La mirada de su madre se desdibujó en el fondo de su conciencia y, sin embargo, las sombras de dudas comenzaron a arrastrarlo una vez más. ¿Qué estás insinuando?, inquirió Joaquín, tratando de recuperar el control. Solo digo que a veces, esa autenticidad que tanto predicas puede ser vista como un signo de debilidad por quienes ni siquiera se atreven a ser honestos consigo mismos, respondió Gabriel, su tono casi burlón. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son los que realmente te apoyan? ¿Lo sabes? Las palabras calaron hondo, el aire se volvió denso. Joaquín se sentía acorralado por un arroyo de emociones contradictorias. ¿Acaso el esfuerzo que había realizado, el camino hacia la aceptación personal, era tan frágil? Miró a su madre, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró la misma expresión de confusión que lo acompañaba desde su infancia. ¿Sabes qué? No tengo que demostrar nada, replicó Joaquín, su voz alzándose con determinación. Mi verdad no necesita ser validada por los demás, ni por ti ni por nadie. El aplauso del público se hacía eco en sus pensamientos. Sin embargo, no lograba desasirse del comentario punzante de Gabriel. Cada palabra aún giraba en su mente como un remolino. Se sentó más erguido, decidido a no permitir que las viejas inseguridades se interpusieran en su camino. Pero la confrontación no había terminado. Entonces, ¿por qué no le cuentas al mundo lo que realmente sientes? Esa carga que llevas, por no cumplir con las expectativas de tu madre, no es eso lo que te detiene. La acusación lo atravesó. Al dividir su atención entre Gabriel y su madre, Joaquín se dio cuenta de que la lucha interna no solo era por él. Había un potencial para que esta intersección de pasado sirviera como un catalizador para el futuro. La pregunta que su amigo había planteado resonaba intensamente en su conciencia: ¿cómo podía ser auténtico si su propia relación con su madre aún no estaba resuelta? La tensión en la sala se palpaba, cargada de electricidad. Joaquín comprendió que ahora no solo enfrentaba su propia vulnerabilidad, sino la de su madre y de Gabriel. La necesidad de conectar y de ser realmente escuchado se hacía más apremiante que nunca. Con un nuevo enfoque, Joaquín respiró profundamente. Era el momento de dar el siguiente paso en su proceso de autodescubrimiento y reconciliación personal. Pero antes de que pudiera hablar, una voz resonó detrás de él, captando la atención de todos nuevamente. Tal vez deberías escuchar a Gabriel. Después de todo, a veces la verdad duele, pero es lo que necesitamos para avanzar, sugirió una figura familiar. Era su mentor, alguien que había guiado a Joaquín a lo largo de su carrera. La atmósfera se tornó aún más pesada, y el dilema surgió con fuerza: ¿estaría Joaquín a la altura de la verdad que debía enfrentar tanto en su vida personal como profesional? Un desafío inminente se perfilaba, y su próximo movimiento podría redefinirlo por completo. Joaquín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mirada de su mentor,
Llena de expectativa, se posó sobre él mientras todavía resonaban las palabras de Gabriel. La sala se convirtió en un espacio claustrofóbico, y cada susurro a su alrededor pareció un eco de su propia vulnerabilidad. Debía abandonar la coraza forjada en sus años de trabajo para enfrentar su verdad. La conexión entre lo personal y lo profesional empezaba a desenredarse ante sus ojos. Su mente se debatía entre la negativa a ceder a las inseguridades que tanto había tratado de superar y la urgencia de abordar el abismo que lo separaba de su propio ser. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la realidad de su relación con su madre. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó el momento en que eligió el camino del emprendimiento. Lo había hecho no solo para demostrar su valía al mundo, sino en gran parte para ganarse la aprobación de su madre. Se preguntó si algún día podría dejar de esperar un aplauso que nunca llegó. Las sombras de su pasado comenzaron a desaparecer con cada pensamiento claro que surgía. ¿Y si el verdadero éxito no era solo alcanzar prestigio y reconocimiento, sino tener la valentía de ser auténtico con sus propias emociones? Joaquín tomó una decisión. Tenía que desmantelar la fachada que había construido en torno a su carrera y ser honesto, no solo consigo mismo, sino con aquellos que se habían preocupado por él. Era el momento de hablar. Gabriel, es cierto que tengo miedo de no cumplir con las expectativas, no solo de mi madre, sino también de mí mismo, empezó, su voz firme, aunque temblorosa. Pero no creo que la aceptación de los demás sea la medida de mis logros. He trabajado duramente para construir mi camino, y tengo claro que mi valor no se mide por la aprobación ajena. Las reacciones del público se multiplicaron en su mente. Miradas de sorpresa, asombro, y quizás algo de respeto. Él estaba desnudando su alma, y eso era una valentía que apenas comenzaba a comprender. Aunque la incertidumbre le nublaba el juicio, sabía que cada palabra era un paso hacia la autenticidad. Y si mi relación con mi madre es parte de esta carga, entonces tengo que abordarla, continuó. No puedo seguir vivo para complacencias que solo existen en mi cabeza. Debo ser fiel a mí mismo primero, para poder ser verdadero con los que me rodean. La revelación fue como un despertar. Joaquín estaba dispuesto a confrontar sus miedos y abrir la puerta a la sinceridad. Gabriel lo observaba con intensidad, ahora en silencio, como si comenzara a ver a su amigo desde una nueva perspectiva. La tensión alivió un poco su pecho. No sabía cómo reaccionaría su madre, pero estaba decidido a intentarlo. Había una chispa de vida renovada, una fuerza que lo empujaba no solo a ser un líder en su profesión, sino también en su entorno personal. A medida que las palabras tomaban forma, un nuevo dilema emergía. Pero, ¿y si la verdad no es bien recibida? Se cuestionó. Esa incertidumbre lo llevó a concluir que la aceptación y el apoyo no siempre vendrían como él deseaba. Sin embargo, había una transformación en curso y era el momento de asumirlo completamente. Se sentía como un caballero al borde del combate, con una lanza firme en la mano, listo para enfrentar lo que viniera. Pero antes de que pudiera finalizar su discurso, una figura inesperada apareció detrás de él. Era su madre, quien había estado callada hasta ahora. Sus ojos reflejaban un torrente de emociones, sorpresa, miedo y, ante todo, una pizca de esperanza. Joaquín, tengo algo que decirte. La voz de su madre cortó el aire como un cuchillo afilado. El momento de la verdad no solo era individual, era un precipicio común que ambos debían cruzar. El tiempo se detuvo, y en un instante, Joaquín supo que todo lo que había sentido era solo el inicio de una revelación que podría cambiar el curso de su vida para siempre. La expresión del rostro de su madre era un reflejo de sus propias luchas internas, como si ambas almas estuvieran atrapadas en una trampa de silencios y malentendidos. Joaquín sintió la urgencia de responder, pero en ese instante lo que más necesitaba era escuchar. ¿Qué quieres decir, mamá? Su voz era más suave, un intento de abrir un canal de comunicación que había estado sellado durante años. Con un suspiro, su madre dio un paso adelante. Su figura, aunque encorvada por el peso de los años, emanaba una determinación que Joaquín nunca había presenciado. Hijo, he visto cómo has luchado para ser el mejor. He notado tus esfuerzos, pero los he visto a través de la desesperación por mi aprobación. Esa revelación resonó en el interior de Joaquín, como un eco que reflejaba sus profundas inseguridades. No sabía que sentías eso, admitió, tratando de procesar la empatía que se desplegaba entre ellos. Con cada palabra dicha, tanto él como su madre estaban desnudando sus corazones ante el otro, una tarea que requería valentía y voluntad de confrontar el dolor. Su madre continuó, vivir mi vida a través de ti ha sido un peso que no he sabido soltar. No he esperado más que tu felicidad, pero nunca quise presionarte. Solo anhelaba ver al hijo que yo sabía que podía ser. El sonido de su voz y la sinceridad de sus ojos eran un bálsamo que tocaba las heridas de Joaquín. La distancia que tanto los había apartado empezaba a llenarse con la posibilidad de comprensión y perdón. Se dio cuenta de que su madre también había estado luchando contra sus propios fantasmas, y el reconocimiento de eso le dio una nueva perspectiva. Si pudiera cambiar algo en mi vida,
sería el haber creído que tenía que demostrarme algo a costa de perderme a mí mismo y perderte a ti, confesó Joaquín, tratando de mantener a raya la emoción que amenazaba con desbordarse. Quiero que podamos construir una nueva relación, una donde ambos seamos verdaderamente libres. Una chispa de esperanza iluminó los ojos de su madre. ¿Y qué harás, Joaquín? ¿Cómo podremos transformar todo esto en algo positivo? La pregunta lo llevó a reflexionar sobre su propio camino. No podía seguir avanzando en su carrera si seguía atado a expectativas pasadas. Estoy listo para dividir, para dar prioridad a lo que realmente importa, respondió. Quiero ser un hijo, no solo un ejecutivo exitoso. Quiero aprender a equilibrar mi vida profesional con mis relaciones personales. Joaquín sintió que cada afirmación lo acercaba más a quien aspiraba a ser. Reconocía que el proceso no sería fácil, pero la conexión que redescubría con su madre le daba el valor que necesitaba. Había dado un primer paso, pero sabía que los desafíos estaban por llegar. Mientras la conversación fluía, un nuevo dilema surgió. La voz de su madre, ahora más sólida, le advirtió sobre la resistencia que también podría surgir de su entorno. No todos aceptarán este cambio, Joaquín. Habrá quienes prefieran que siga siendo el éxito que construiste hasta ahora. La advertencia era realista, pero no podía dejar que el miedo a la reacción ajena lo detuviera. Era su vida, su verdad. Si tengo que perder lo que he construido para hallarme a mí mismo, entonces estaré dispuesto a hacerlo, proclamó con firmeza. Sus palabras vibraron en la sala, como un mantra de empoderamiento. Joaquín comprendía que la autenticidad no vendría sin sacrificios y que el camino hacia el verdadero éxito personal sería solitario en ciertos momentos, pero esencial. La incertidumbre aún lo rodeaba, había muchas incógnitas en el horizonte. Pero mientras mantuviera este frágil hilo de comunicación con su madre, sabía que estaba en el camino correcto. Justo cuando la conversación comenzaba a brindar destellos de un futuro brillante, sus miradas se cruzaron de nuevo. Esto aún no termina, Joaquín, dijo su madre con una mezcla de esperanza y temor. La tensión radial podía sentirse, la próxima revelación estaba a punto de cruzar las fronteras del entendimiento. Hay más que no te he contado, concluyó su madre, y en ese instante, el mundo que Joaquín había imaginado se sintió todavía más inestable, desbordando un nuevo mar de posibilidades. La revelación quedó flotando en el aire, y Joaquín sintió que el tiempo se detenía. La inquietud creció en su interior, ¿qué más podría su madre compartir? Era un umbral, un precipicio hacia un abismo de secretos que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y su propia vida. ¿Qué más, mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. La ansiedad se mezclaba con la curiosidad. Tenía la necesidad de entrar cada vez más en la esencia de su ser, de desentrañar las capas del legado que había heredado más allá de las expectativas. Su madre tomó aire, como si se preparara para enfrentar una tormenta. Cuando eras pequeño, descubrí algo que cambiaría nuestra vida. Nunca lo compartí contigo porque estaba asustada. Pensé que podría arruinar todo lo que habíamos construido. Las palabras se deslizaron lentamente, cargadas de una gravedad que daba forma a la sala. Joaquín se sintió tenso. La revelación no era solo un hecho, era un llamado a mirar dentro de sí mismo. La justicia que había buscado durante años, el deseo de entender su propia identidad, necesitaba enfrentarse a lo que su madre ocultaba. ¿De qué hablas?, insistió, ahora apretando los puños, sintiendo la tensión acumularse. La confusión lo dominaba, pero en lo más profundo había una chispa de determinación. Era momento de confrontar su pasado, de deslindarse de lo que le había limitado. Ella vaciló y luego continuó, era un objeto, algo que llevé conmigo desde que era joven, un relicario que ha estado escondido. Cada vez que miraba ese objeto, recordaba el propósito que me había guiado. Y cuando te vi crecer, supe que tenía que guardarlo, por miedo a que te distrajera. Joaquín se sintió cada vez más desorientado. La imagen de su madre guardando un objeto, un símbolo de su historia familiar, parecía trivial en comparación con el peso de sus cavilaciones sobre el futuro. Pero algo en su voz le indicó que había más en juego. Ella le dio esas palabras de cautela un significado mayor, pensó Joaquín. Si es tan importante, ¿por qué lo escondió? Su mente comenzó a buscar respuestas, y mientras lo hacía, recordaba las noches en las que había anhelado más conexión, más verdad. Esa búsqueda lo había llevado al éxito, pero ahora, se daba cuenta, también le había robado la esencia de su propio viaje. La sobrecarga de logros vacío lo había atrapado en un ciclo de autocrítica autoimpuesto. ¿Qué significa ese relicario? ¿Por qué es tan crucial para ti y para mí?, preguntó, sintiendo que necesitaba desentrañar no solo el objeto, sino todo lo que representaría en su vida. Significa el camino hacia el autodescubrimiento, la autenticidad, respondió su madre, mientras una lágrima corría por su mejilla. Siempre creí que debías forjar tu propio camino, pero también debes recordar de dónde vienes. El relicario trae consigo el poder de las decisiones que tomé y las heridas que sané.
podría ayudarte a conectar con tu verdad. Recorriendo su rostro, Joaquín sintió un torrente de emociones. El camino hacia su propia verdad no solo dependía de él, sino también de esta historia compartida. Esa conexión con su madre sería el único medio para alejarse de las expectativas que lo habían encadenado tanto profesional como emocionalmente. La idea de que el relicario era un símbolo de su herencia, un objeto que podía guiarlo, comenzaba a imaginarse en su mente como una fuerza revolucionaria. Pero la duda, instalada en su pecho, no se hacía esperar. Estaba preparado para lo que esto significaría. ¿Dónde está?, preguntó, su determinación renovada ante aquellas nuevas interrogantes. La búsqueda de su autenticidad comenzaba a tomar forma concreta. Te lo mostraré, pero ten cuidado, porque lo que encuentres podría cambiar nuestra percepción de la vida, advirtió su madre. El eco de sus palabras resonó como un mantra, cada paso que daría hacia el descubrimiento del relicario sería a la vez un paso hacia un futuro incierto. Joaquín sintió que todo estaba a punto de depender de esto. Su vida profesional, su relación con su madre, y lo que verdaderamente significaba ser un hijo podrían estar en juego. Estoy listo, respondió, haciendo un esfuerzo por transformar la ansiedad en resolutiva determinación. Mientras su madre se movía hacia la habitación contigua, Joaquín se sintió en la frontera entre dos mundos, uno que había conocido, lleno de éxitos superficiales, y otro que podría ofrecerle la autenticidad que tanto había buscado. En ese momento, cuando comenzó a cruzar el umbral de la puerta, la mente de Joaquín se inundó de preguntas. ¿Sería este relicario un regalo oculto, o el inicio de un proceso de cuestionamiento que metería en crisis la vida que había construido? Las posibilidades latentes de descubrir su propio legado y enfrentar sus demonios personales lo llenaban de un sentido nuevo de urgencia. Una idea aterradora se formó en su mente: el momento de la verdad ha llegado. Joaquín siguió a su madre por el pasillo, cada paso resonando con un eco cargado de expectativa. La luz de la habitación contigua brillaba, creando un contraste con la penumbra que lo rodeaba. En su mente, los pensamientos se agolpaban, mezclándose con una sensación de nerviosismo. ¿Qué impacto podría tener la verdad sobre el relicario en su vida? La habitación era sencilla, adornada con muebles que contaban historias de tiempos pasados. Su madre se dirigió hacia un pequeño baúl de madera, envejecido pero impecablemente cuidado. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cada movimiento, sintiendo que la revelación estaba a punto de reconfigurar la estructura de su vida. Este baúl ha contenido parte de nuestra historia, dijo su madre, abriendo la tapa con suavidad. La luz puso de relieve el polvo que parecía reposar sobre los objetos cuidadosamente guardados, como si el tiempo hubiera detenido su vuelo en ese lugar. Joaquín sintió una mezcla de curiosidad y temor. Lo que halles aquí no solo es un objeto, Joaquín. Es el reflejo de decisiones, de sacrificios, una guía que puede permitirte conocerte realmente, explicó su madre mientras revolvía dentro del baúl. Su voz se tremía, como si cada palabra fuera un eco de su propia historia de vida. Cuando su madre emergió con el relicario, Joaquín se sintió como si un rayo de luz hubiera atravesado el espacio. El objeto, delicado y desgastado, era un medallón con inscripciones elaboradas. La belleza del relicario contrastaba con la rugosidad de su historia, como si llevara consigo el peso de los secretos no contados. Es hermoso, murmuró Joaquín, incapaz de apartar la mirada del objeto. Pero, a medida que lo sostenía entre sus manos, las dudas empezaron a invadirlo. ¿Y si me muestra algo que no quiero ver? ¿Qué pasa si mi verdad me separa aún más de lo que he logrado? Su madre, que ahora leía las dudas en su expresión, le aclaró: el relicario tiene el poder de desvelar no solo nuestras heridas, sino también nuestras fortalezas. Es un llamado a que reconozcas lo que has ignorado de ti mismo. No hay necesidad de temer. Joaquín, dividido entre la lógica y la emoción, comenzaba a darse cuenta de que su búsqueda de éxito había sido a expensas de su autenticidad. Había alcanzado gran notoriedad en su carrera, pero cada logro le traía menos satisfacción que el anterior. La pregunta de su autenticidad se erguía como un monumento en su mente. A veces, el camino hacia la verdad es doloroso, continuó su madre. Pero es necesario. No puedes vivir una vida completa solo persiguiendo lo que los demás esperan de ti. Ahora tienes la oportunidad de encontrar tu propio camino. Con cada palabra, Joaquín sentía que las sombras que habían estado acechando sus decisiones comenzaban a disiparse. Era un momento crucial, no solo por el hallazgo del relicario, sino por la oportunidad de reescribir su narrativa personal. Con la presión de su madre apoyándolo, comenzó a visualizar un futuro donde las expectativas ajenas no dictaran su camino. Joaquín cerró los ojos por un instante, imaginándose liberado de las cadenas que lo habían atado a su imagen pública. Este objeto puede ser el inicio de una transformación. Una herramienta para descubrir quién soy realmente, reflexionó, sintiendo una oleada de determinación crecer en su interior. Las palabras de su madre resonaban en su mente: las decisiones que tomes a partir de aquí definirán tu historia. Con un renovado sentido de urgencia,
Joaquín decidió que no podía permitir que el miedo lo restringiera. Era el momento de enfrentar no solo sus inseguridades, sino también su futuro. Quiero explorar esto, declaró, su voz llena de un fuego renovado. Quiero saber lo que esto puede revelar de mí. Su madre sonrió, pero su mirada también reflejaba una carga de preocupación. Recuerda que el autodescubrimiento no es un camino recto. Te enfrentarás a verdades que pueden ser difíciles de aceptar. Antes de que Joaquín pudiera responder, un sonido interrumpió el momento, una llamada en su teléfono. Miró la pantalla y su corazón se hundió. Era su socio de negocios, un llamado que había estado esperando, pero en ese instante, sentía la presión de una vida que lo presionaba hacia el viejo camino de la ambición y el éxito superficial. Sin embargo, el relicario en sus manos le recordaba que aquella vida había llegado con un precio. Ahora, enfrentaba una decisión crucial. Contestar la llamada y repriorizar su carrera o seguir el camino incierto del autodescubrimiento que le ofrecía el relicario. Joaquín respiró hondo, enfrentándose al dilema que podría decidir su futuro. La lucha por su autenticidad había comenzado, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Joaquín se sintió como si estuviera en una encrucijada. Tenía el relicario en la mano y la certeza de que su vida estaba en una telaraña de decisiones que lo definían. Contestar la llamada de su socio y volver a la rutina de siempre, o abrazar la incertidumbre del autodescubrimiento que la aparición del relicario le ofrecía. Después de momentos de meditación profunda, decidió que era el momento de forjar su propio camino. Con determinación, dejó que el teléfono sonara mientras fijaba su mirada en el relicario, recordando las palabras de su madre sobre cómo el autodescubrimiento puede traer dolor, pero también liberación. Hoy empiezo a abrazar mi verdad, se dijo a sí mismo. Era un camino sin retorno, un desafío que no solo transformaría su vida profesional, sino que también sanaría su relación con su madre. Sabía que esta decisión era crucial, no solo se trataba de ser un arquitecto reconocido, sino de ser un hijo y ser humano íntegro. Mientras su madre lo observaba con curiosidad y ternura, Joaquín comenzó a abrir el relicario. Dentro había un pequeño trozo de papel con letras antiguas escritas en un tono apasionado. A medida que leía, nuevas revelaciones emergieron y comenzaron a iluminar los rincones oscuros de su mente. El mensaje contenía reflexiones sobre la importancia del legado familiar, sobre cómo, a veces, los sueños se sacrifican y se olvidan, y sobre el valor de rescatarlos. Palabras que habían sido un faro para su abuelo renacían a través de su madre, transmitiendo un mensaje claro: nunca dejes que tus miedos eclipsen tus sueños. La resonancia de esas palabras hizo eco en su corazón. Por primera vez, Joaquín se dio cuenta de que actuar de forma genuina no solo le traería satisfacción personal, sino que también podría honrar los sacrificios de su abuelo. Podía construir algo significativo que no solo lo representara a él, sino que también fuera un homenaje a la historia de su familia. Sentado allí, en la acogedora habitación donde había sido testigo de tantas emociones, Joaquín sintió el peso de las expectativas irse desvaneciendo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a su madre. Se permitió sentir una oleada de amor y gratitud hacia ella, pues incluso al presionar por su éxito, había estado buscando lo mejor para él. Esa comprensión le dio el impulso que necesitaba. Voy a utilizar este relicario, madre, como el símbolo de mi nueva vida, declaró, su voz firme, pero sus ojos brillando de emoción. No solo como un elemento de mi familia, sino como un recordatorio de que debo perseguir lo que realmente quiero. Estoy listo para redefinir mi camino, para ser un arquitecto no solo de edificios, sino de mi propia historia. Su madre extendió la mano, y Joaquín se la tomó, sintiendo esa conexión renovada que trascendía las palabras. Era hora de hablar de sus sueños, de sus verdaderas pasiones, de su deseo de innovar en la arquitectura con un enfoque humano, de no solo construir estructuras, sino de dar vida a las historias de las personas que las habitarían. Con cada conversación que se desarrollaba, la carga entre ellos parecía desvanecerse. Joaquín comenzó a dibujar diseños inspirados en las historias de su familia, cartas en las que reflejaba la lucha, perseverancia y sacrificio que habían sido fundamentales en su vida. Cada línea trazada era un paso hacia la reconciliación con su pasado. El día del concurso se acercaba, y Joaquín, armado con su relicario, finalmente se sintió preparado. No solo presentaría su proyecto, sino que compartiría el viaje que lo había llevado hasta allí. La convicción en su interior transformaba su forma de ver el mundo, no se trataba solo de una competición, sino de un destino que había comenzado a construir a partir de su verdad. El día llegó, y Joaquín se presentó con una nueva energía. Al subir al escenario, tenía presente la mirada de su madre, el legado de su abuelo y el poder de su historia. Su presentación se convirtió en un testimonio de autenticidad. Hoy no traigo un simple proyecto arquitectónico, dijo, su voz resonando con confianza. Presento un homenaje a mi familia, a los sacrificios que me llevaron aquí, y a la valentía de construir un futuro en el que nuestros sueños no sean enterrados, sino traídos a la vida.
Los aplausos resonaron en el auditorio como un reconocimiento a su valentía. Joaquín se sintió no solo como un competidor, sino como un pionero en su propia narrativa. Había dejado atrás la sombra de las expectativas ajenas, abrazando su verdadera esencia. El jurado, antes incrédulo, ahora mostraba signos de admiración. Finalmente, el anuncio llegó, su proyecto fue galardonado con el primer premio. Esa victoria no era solo un resultado, era la afirmación de que había encontrado su voz y su camino, y que había transformado cada desafío en una oportunidad de crecimiento, dejando atrás las inseguridades que había arrastrado durante tanto tiempo. Con una sonrisa genuina, Joaquín levantó el trofeo en un gesto de triunfo y agradecimiento. Miró a su madre en la multitud, cuyas lágrimas de alegría no tenían precio. En ese instante, no solo había logrado su sueño, sino que había reconectado con sus raíces y con la esencia misma de lo que significa ser auténtico. Su transformación era completa. El viaje hacia su propia autenticidad lo había llevado a un futuro lleno de posibilidades. Ahora, estaba decidido a construir no solo su carrera, sino también un camino de vida enriquecido por sus experiencias y relaciones. Joaquín entendió al fin que haber enfrentado sus propios miedos había sido su más grande triunfo. Por lo tanto, amigo lector, te invito a que no te pierdas las próximas inspiradoras historias de superación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal si quieres ser parte de esta comunidad que busca transformaciones significativas. No esperes ni un segundo más para dejar un me gusta que ayude a que estas historias lleguen a quienes realmente las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y si crees que alguien en tu vida debe escuchar esto, compárteselo ahora mismo. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestra misión. Hagámoslo juntos,